Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Esposada frente a su escuela secundaria, la llamada telefónica que cambió todo un sistema. Un jueves de otoño en el tranquilo pueblo de Crescent Hill, una zona residencial adinerada ubicada en el corazón de la Virginia, el día terminó en aparente armonía. El cielo era de un azul suave, salpicado de tenues nubes, y el aire traía esa frescura particular de finales de octubre, esa que pica ligeramente las mejillas pero reconforta el corazón con el aroma de las hojas muertas. Los árboles que bordeaban las aceras se erguían como antorchas encendidas, con túnicas de fuego, arces rojos, robles dorados, liquidámbares anaranjados, cuyas hojas se esparcían por las aceras como una alfombra otoñal. El susurro de los pasos sobre estas alfombras de hojas, mezclado con los gritos de alegría de los estudiantes que salían del instituto, componía la banda sonora del tranquilo final del día. Frente a las puertas de hierro forjado del Liceo Público Thurgood Marshall los estudiantes salían poco a poco, algunos en grupos apretados, otros con auriculares, con el rostro tenso por las tareas o relajado por la llegada del fin de semana. Se oían risas por todos lados, se oían gritos, y algunos padres esperaban en camionetas con aire acondicionado y el motor rugiendo. En medio de esta juventud en movimiento estaba Naomi Carter, de 17 años, con un uniforme burdeos impecablemente planchado, blusa blanca y corbata a rayas. Su postura erguida, su mirada vivaz y su paso decidido daban testimonio de una confianza poco común para su edad. Sus rizos negros enmarcaban un rostro inteligente, gentil pero resuelto. Ese día, sostenía contra su pecho, carpeta de debates, sus notas aún frescas de una presentación que acababa de concluir brillantemente sobre la desobediencia civil en la historia de los derechos civiles. Naomi no era una estudiante común y corriente. Brillaba con luz propia, pero sin arrogancia. Hacía preguntas difíciles en clase. Se acercaba a los nuevos estudiantes. Leía a James Baldwin en el autobús y soñaba con ser juez de la Corte Suprema, como su padre antes que ella, pero a su manera, más militante, más anclada en la realidad. Ella acababa de ser admitido en Princeton. Una carta de aceptación enmarcada de su madre se encontraba en el aparador familiar. Un orgullo discreto reinaba en la casa de los Carter, no solo porque Naomi sobresalía, sino porque encarnaba el legado viviente de varias generaciones de lucha, exilio y resiliencia. Su padre, juez Eli Carter, nacido en un pequeño pueblo segregado de Mississippi, había ascendido en todos los niveles del sistema judicial gracias a la fuerza de sus convicciones. Su madre, Grace Morel Carter, nacida en Puerto Príncipe, había sobrevivido a los trastornos políticos de su país antes de enseñar literatura en lengua francesa en una universidad estatal. Naomi, por su parte, caminó entre estos mundos, entre dos culturas, entre dos historias de resistencia. Ese jueves, su corazón estaba ligero. Le envió un mensaje a su madre para decirle que iba a visitar a su mejor amiga, Layla, antes de volver a casa. Su bolsa de gimnasio le golpeaba suavemente la cadera, sus zapatos crujían contra las hojas, en sus auriculares, una lista de reproducción mezclaba jazz y hip hop alternativo. Ella no tenía idea de que en 3 minutos una patrulla iba a atacarla. Ella no sabía que su uniforme, su compostura, su mochila, el color de su piel, todo se volvería sospechoso. Ella no sabía eso. Este jueves de paz se convertiría en un jueves de vergüenza, de lucha, y de verdad. Porque en ese día la tranquila fachada de Crescent Hill estaba a punto de quebrarse. Y una adolescente negra, brillante, respetuosa y sin incidentes iba a ser arrastrado como un criminal, no por lo que había hecho, sino por lo que ella representaba a los ojos de aquellos que todavía se negaban a ver la humanidad en su piel. Mientras caminaba sola por la acera, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono y una bolsa de deporte colgada del hombro ondeando ligeramente contra su cadera, Naomi Carter estaba disfrutando de los últimos rayos de sol filtrándose entre las ramas de los naranjos. Acababa de enviarle un mensaje a su madre: voy a casa de Layla. Estaré en casa a las 6 de la tarde. Un mensaje banal, de un día banal, hasta que todo cambia. El ronroneo de un motor que aminoraba la marcha le llamó la atención. Levantó la vista y vio que un coche patrulla se detenía a su lado, avanzando a paso lento como un depredador acechando a su presa. Reconoció de inmediato a los 2 hombres que iban dentro: el agente Richard Harlan, con la cara arrugada, la mandíbula apretada, y griega oficial Matthew M.C. Dougal, jóvenes, cuadrados, de mirada dura. En el barrio, sus nombres se susurraban con miedo y cansancio, sobre todo en las familias negras. No porque fueran efectivos, sino porque eran impredecible,
brutal y obsesionado con la autoridad. Naomi aminoró el paso, insegura. Entonces la voz áspera de Harlan irrumpió, rompiendo la calma otoñal. «Oye, tú. Para ahí mismo». Se detuvo de repente y frunció el ceño. ¿A mí? Ella preguntó confundida pero educada. El fuerte portazo la sobresaltó. Harlan caminaba directamente hacia ella, ya en una postura intimidante, con la mano en el cinturón como para recordarle su arma. ¿No oíste? Baja la mochila. Manos arriba. Ahora mismo. El pánico se apoderó de Naomi. Miró a su alrededor, algunos estudiantes seguían saliendo del edificio, algunos mirándola perplejos. Dudó un momento, pero obedeció. Lentamente, dejó su bolsa de deporte en el suelo y levantó las manos con voz temblorosa. Acabo de salir del instituto. Tengo clase aquí. Esta es mi mochila. MC Dougal también salió. Rodeó el coche y, sin decir palabra, agarró la mochila de Naomi y empezó a registrarla sin permiso. Buscó metódicamente, vaciando el contenido en la acera, una botella de agua, cuadernos, calcetines de deporte y laca. Parece que usted encaja con la descripción de un sospechoso, dijo sin mirarla, en un tono mecánico y casual. ¿Qué sospechoso? Yo no hice nada, Naomi lo intentó, con la garganta apretada. Respiró hondo para calmarse. Lentamente, sacó su tarjeta de estudiante del bolsillo interior de su chaqueta y se lo tendió a Harlan. Aquí está mi credencial. Llevo 3 años asistiendo a clases aquí. Me llamo Naomi Carter. Pero Harlan ni siquiera se molestó en leer. La miró como si leyera algo más en su rostro. Algo que ninguna tarjeta podría borrar. Asintió a MC Dougal. Probablemente tengas una tarjeta, sí. Pero podría ser robada. O falsificada. Lo comprobaremos en la comisaría. Antes de que pudiera responder, Harlan la agarró del hombro y la hizo girar. El frío metal de las esposas le hizo crujir las muñecas. Dejó escapar un pequeño grito, de dolor y vergüenza. El suelo pareció derrumbarse bajo sus pies. Sintió que su frente rozaba el capó aún caliente del coche patrulla. Su mejilla se frotó contra la pintura. Ella quería gritar, huir, desaparecer. Pero lo único que pudo hacer fue llorar en silencio. A su alrededor, el mundo se detuvo. Los estudiantes se quedaron paralizados. Algunos sacaron sus teléfonos y filmaron, temblando. Los profesores se acercaron, conmocionados, indefensos. Ella escuchó una voz que reconoció. «Es Naomi. ¿Qué están haciendo?» Otro más. «Es una de mis alumnas. Está en el club de debate. No hizo nada». O mejor dicho, se negaron a escuchar. En sus ojos no había ni duda ni compasión. Había una sola convicción: tenían derecho. El derecho a detenerse. El derecho a dominar. El derecho a no dar explicaciones. La empujaron hacia el coche como a una criminal. Naomi, con las muñecas magulladas y la cabeza gacha, ya podía oír el bullicio de las redes sociales, los susurros en los pasillos de la escuela, las miradas de lástima o miedo, y la voz de su madre en su cabeza: «Nunca dejes que nadie te haga creer que vales menos de lo que vales». Los gritos de Noemí, amortiguados por su dignidad herida, ya no eran los únicos que flotaban en el aire. Por todas partes, los teléfonos sonaban. Los estudiantes, paralizados entre el miedo y la indignación, filmaron lo que vieron sin creerlo: una estudiante brillante y respetada, esposada como una criminal frente a su propia escuela secundaria. Algunos murmuraron, otros empezaron a llorar. Una adolescente gritó: «Pero es Naomi Carter. Ganó el concurso de oratoria del distrito». La tensión aumentaba. Un profesor salió del edificio, pero se quedó paralizado. Entonces, una figura familiar se abrió paso entre la multitud. Señora Harriet Harris, profesora de inglés y líder del club de debate, entró corriendo, con la chaqueta ondeando a sus espaldas y sus rizos plateados meciéndose a cada paso. Habitualmente tranquila y sensata, esta vez llevaba el fuego de una madre herida en la mirada. «¡Alto! ¡Alto ahora mismo!», ella gritó. Ella se paró frente a los oficiales de policía, con los brazos extendidos como un escudo humano. «No hizo nada.
Es una de mis alumnas. Una de las mejores. Se acaba de graduar de debate. Entró en Princeton, por Dios. Pero Harlan y MC Dougal siguieron siendo de mármol. No miraron hacia abajo. No se echaron atrás. Blandieron su autoridad como escudo contra la verdad, como si su uniforme fuera suficiente para borrar toda protesta, como si lo absurdo de su gesto era menos importante que su orgullo herido. Harlan, con desprecio, simplemente dijo: Váyase, señor. Esto no es asunto suyo. Pero la señora Harris, temblando de rabia, sacó su teléfono. Marcó un número que conocía, pero que jamás imaginó que tendría que marcar en este contexto. Su voz se quebró levemente cuando dijo: Ilaiche, soy Harriet. Arrestaron a Naomi. Frente a la escuela. ¿La esposaron? Sí. Enseguida. Silencio al final de la línea. Luego añadió: Estoy aquí. Me quedo con ella. 10 minutos después. El rugido profundo de un SUV negro rompió el silencio de asombro que reinaba en la calle. El vehículo se detuvo en medio de la vía, sin señalizar, sin dudarlo. Transeúntes, estudiantes, incluso los policías voltearon la cabeza. La puerta trasera se abrió con calculada lentitud. Un hombre bajó. Alto, elegante, con un traje oscuro y un abrigo largo negro, tenía una complexión tranquila pero imponente. Su rostro estaba tallado en mármol, imperturbable, gélido, tenso como un arco a punto de romperse. Sus ojos oscuros brillaban con una ira fría y contenida, la de los hombres poderosos que saben exactamente lo que harán y lo que destruirán. Elias Carter. Juez federal. Padre de Naomi. Y hoy, testigo impotente de una lesión irreversible. Él no levantó la voz. No lo necesitaba. Cada palabra cayó como una frase. Quítale esas esposas. Ahora. Los dos oficiales se quedaron paralizados. MC Dougal abrió la boca, claramente dispuesto a justificar lo injustificable. Pero Harlan, un momento más lúcido, preguntó con cautela: ¿Y tú eres? Y Laiche dio un paso más cerca. Lento. Controlado. Pero cada uno de sus movimientos parecía repeler el aire. Soy su padre. Y también el juez federal con el que pronto se encontrará en el tribunal. Le aconsejo, muy seriamente, que piense bien sus próximas palabras. A su alrededor, el silencio se había congelado. Solo se oía el susurro de las hojas y los pitidos de los celulares, grabando cada segundo de esta escena sin precedentes. MC Dougal entonces intentó, con voz insegura: Pensamos que, y coincidía con la descripción de un sospechoso. Pero Ilaiche ni siquiera escuchaba. Acababa de rodear el coche y se arrodilló suavemente frente a su hija, aún esposada, con los ojos enrojecidos y la respiración agitada. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó con voz suave y desconsolada. Naomi intentó responder. No le salieron las palabras. Asintió en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas, incapaz de creer lo que estaba viviendo, incapaz de ignorar las multitudes, los teléfonos y, sobre todo, la vergüenza se le pegó a la piel como una quemadura. Así que, delante de toda la escuela, delante de profesores, estudiantes y, sobre todo, las cámaras, los dos oficiales le quitaron las esposas. El sonido metálico resonó como un eco de humillación. Mas el daño ya estaba hecho. El teléfono de un estudiante publicó el vídeo en TikTok antes de que Ilaiche recogiera a su hija. Unas horas después, en las redes sociales se compartió el vídeo bajo el título: Salía de la escuela. La policía la esposó. Entonces llegó su padre. En una noche ella llegó más de 2,4 millones de visitas, provocando una protesta nacional. A la mañana siguiente, las puertas del Liceo Público Thurgood Marshall abrió bajo un cielo gris y bajo, pero el ambiente era todo menos tranquilo. Alrededor de la escuela, se había formado un verdadero hervidero mediático. Cámaras, micrófonos y periodistas en busca de testimonios e imágenes ocupaban la acera, rodeando la escuela como una jauría dispuesta a devorar la verdad. En redes sociales, el vídeo publicado el día anterior circulaba sin parar, acumulando millones de visualizaciones. El título lo decía todo, simple y brutalmente. La policía esposa a una estudiante negra sin ningún motivo, y luego descubre quién es.
Los comentarios llegaron en masa, con una ira contenida pero poderosa. ¿Y si no hubiera sido hija de un juez? Habría acabado en la comisaría sin ayuda. Por eso nuestros niños tienen miedo de caminar solos por la calle. Vergonzoso. Otro abuso de poder racista. Este no es un caso aislado, es un sistema que funciona así. En esta ola de creciente indignación, el peso del silencio finalmente se rompió. Se puso en marcha la maquinaria judicial y administrativa. La presión se volvió insoportable. Los dos agentes, Richard Harlen y Matthew M.C. Dougal, fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones, mientras se lleva a cabo la investigación interna. El jefe de policía de Crescent Hill fue citado ante una comisión de ética, donde tuvo que responder por la gestión naturaleza calamitosa del incidente. El fiscal general de Virginia anunció una investigación disciplinaria, prometiendo transparencia y sanciones. Mientras tanto, la angustiada comunidad escolar organizó manifestaciones, debates sobre el racismo sistémico y sesiones de apoyo para los estudiantes traumatizados por el evento. El padre de Noemí, a pesar de su condición de abogado acostumbrado a discursos mesurados y alegatos equilibrados, no pudo contener su emoción. En una sala repleta de periodistas, frente a una colección de micrófonos y cámaras, habló con voz firme pero llena de dolor. Lo que le pasó a mi hija no es un caso aislado. No se trata simplemente de un error de procedimiento ni de un malentendido. Es un síntoma de un problema mucho más profundo. A mi hija no solo la arrestaron. La humillaron, la consideraron sospechosa y la menospreciaron. Todo por una sola razón, el color de su piel. Me niego a permitir que este país se hunda en la negación y la indiferencia. Su mirada recorrió la asamblea. Utilizaremos todos los medios de justicia para garantizar que cese este tipo de abuso. Los aplausos fueron fuertes y sinceros. Pero en los ojos de su padre, Naomi leyó la gravedad de la lucha que estaba comenzando. Los meses siguientes fueron difíciles para Naomi. El trauma de ser tratada como sospechosa, como una amenaza, le dejó profundas cicatrices. Enfrentó noches de insomnio, dudas, arrebatos de ira y, a veces, una sensación de aislamiento. Pero Noemí decidió convertir ese dolor en fortaleza. Con el apoyo de su familia, sus maestros y grupos de derechos civiles, continuó sus estudios con más determinación que nunca. Unos meses más tarde, una importante organización nacional de justicia racial le otorgó un beca de excelencia. Naomi integrada Princeton en otoño, con doble especialización, Derecho Constitucional y Sociología. Después de un año, fue invitada a dar un discurso en el prestigioso Cumbre Nacional de Jóvenes Líderes, en Washington, D.C. Ante un auditorio de jóvenes activistas, académicos y responsables políticos, declaró con voz clara y llena de convicción. No me arrestaron porque fuera culpable. Me detuvieron porque, a sus ojos, yo no pertenecía allí. Hoy tomo de nuevo este lugar y me quedaré allí, por los demás que no pueden hablar. Su discurso fue aclamado como un acto de coraje y compromiso. Noemí se había convertido en un símbolo, una esperanza. Finalmente la justicia dio el golpe. Los agentes Harlen y M.C. Dougal fueron despedidos oficialmente, por arresto injusto, abuso de poder y discriminación racial. Sus carreras terminaron en la oscuridad, eclipsadas por su propia culpa. Por su parte, la escuela secundaria Turgot Marshall decidió honrar a Naomi de manera duradera. El auditorio principal pasó a llamarse Habitación de Naomi Carter, un homenaje a su dignidad, su resiliencia y su lucha. Un recordatorio para todos de que la dignidad no se puede mendigar. Déjala que se defienda sola.